Muy buenas noches, les invito a abrir sus Biblias en la carta a los Colosenses. Hoy estaríamos en el último mensaje de la carta, los últimos 18, un poco menos, 11 versículos, desde el versículo 7 hasta el final, muy intensos, por cierto. Y de este pasaje, si ustedes lo tienen a la vista, de este pasaje podemos saber bastante, no todo, pero bastante acerca del cristianismo primitivo. Y permítanme desarrollar 3 puntos que considero que son sobresalientes sobre la cristiandad en el primer siglo. En primer lugar, aprendemos de lo que vamos ahora a desarrollar sobre el valor del compañerismo en el ministerio. Cuando hablamos del ministerio, hablamos del servicio a Dios. ¿Está bien? Así que Pablo ya se está despidiendo de la iglesia. Esta carta está terminando y no invierte tinta, no invierte escritura en desarrollar su propia situación carcelaria en Roma. Solo una mención al final, si ustedes observan, y es una mención menor, dice en el versículo 18, yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano, acordaos de mis cadenas. Pablo no es un predicador de la prosperidad, no está hablando de las cadenas de oro en su cuello ni en sus manos. Está hablando de cadenas literales que lo ataban en una cárcel. Él estaba preso por causa del Señor y llama la atención que simplemente haga esa mención. Acordaos de mis cadenas. Y termina, observen, no hablando de sus cadenas, termina hablando de la gracia de Dios. Dice, la gracia sea con vosotros. Cuando entendemos la gracia de Dios, podemos sufrir de una forma diferente. Sin las quejas que son naturales en el ser humano. Pablo podría decir, oren por mí, por estas cadenas injustas que Roma me está propiciando. Y podríamos agregar, simplemente especulando, que él podría decir, son injustas. Yo no merezco estas cadenas. Pero cuando uno contrasta la gracia de Dios con las cadenas de Pablo, yo no sé quién se atrevería a decir, Dios, dame lo que yo merezco. ¿Alguien se atrevería a decirle a Dios, Dios, la vida me es injusta, dame lo que yo merezco? Recuerdo de alguien que oró así, dijo, Dios, quita de mí todo lo que está mal, y desapareció. Somos pecadores. Y Pablo era un gran religioso, pero cuando se encontró con Cristo vio su gran pecado. Y Saulo terminó siendo de un perseguidor a ser un perseguido y terminó sus días, no en este encarcelamiento. Los historiadores entienden que este fue el anteúltimo encarcelamiento de este. Pablo sale libre, vuelve a la cárcel y desde allí sí va al martirio. Pero aquí Pablo simplemente menciona sus cadenas. Podríamos decir, cero lástima de sí mismo, de su situación, 0 autoconmiseración. Dice, yo, Pablo, escribo esto desde mi propia mano, lo cual hace que toda la carta sea acreditada, si bien él lo que hacía era usar secretarios amanuenses. Normalmente él no escribía, algunos especulan que era por su problema en la vista. Pero la realidad es que él dictaba sus cartas, pero finalmente su sello personal era su propia firma y su saludo al final. Así que él dice, yo, Pablo, escribo este saludo
con mi propia mano, y agrega, acordaos de mis cadenas, modelando así un comportamiento frente al sufrimiento, porque la iglesia en los postreros siglos y hasta el día de hoy, la iglesia sufre persecución, y en algunos casos, como Pablo, en manos del Estado. Roma fue quien persiguió a la iglesia, así que Pablo está modelando esa actitud correcta para las siguientes generaciones de la iglesia de Cristo, la iglesia perseguida. Y llama la atención cómo termina esta carta. Hay personas que hacen comentarios, y no es el caso de Pablo, pero cuando uno lo lee puede llegar a falsas conclusiones. Acordaos de mis cadenas. Ustedes saben que uno debe, al leer la Biblia, tiene que entender en algún sentido como la música de fondo. Porque no podemos oír ni ver los gestos de Pablo, así que deberíamos tratar de interpretar de qué forma él está diciendo esto. Descartamos que es una queja, descartamos que es ironía, porque algunas personas comunican ciertas cosas como un mensaje indirecto, ¿no? Para comunicar culpa, para hacer sentir mal a los demás. Podría Pablo estar diciendo, ustedes que están tan libres afuera, recuerden a este que está preso por causa de Cristo. Los fieles estamos presos. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Que los infieles no estamos presos? No hay nada de eso. No hay nada de manipulación. No hay reproche, no hay ironía en absoluto. La autoconmiseración es un síntoma de egoísmo puro. Tener lástima de ti mismo, y no lo veo aquí a Pablo diciendo, recuerden mis cadenas, yo pobrecito aquí sufriendo en Roma. Cero de eso. Pablo no está llamando la atención como un individuo susceptible, ofendido. Recuérdenme, aquí me han olvidado. Hay personas así. No está ofendido Pablo. Pablo no está usando indirectas, no está manipulando emociones, no está tratando de conseguir algo. Me parece que tiene que ver con lo que dice Hebreos, capítulo 13, cuando dice, acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Creo que tiene que ver con eso. Él estaba en Roma, en la cárcel, por causa del Evangelio. No había cometido ningún delito. Su delito fue predicar a Cristo, y allí estaba preso, estaba sufriendo, pero estaba sufriendo sin amargura. Y ese es el gran desafío cuando alguien está sufriendo injustamente. Cuidar el corazón. Pablo ha cuidado su corazón, está sufriendo de todos modos, no está amargado, pero Pablo era un ser humano. Un ser humano, y necesitaba del amor de la iglesia, necesitaba de las oraciones, y Dios usó a diferentes hermanos para sostener a Pablo. Y Dios usó al pastor fundador de la iglesia en Colosas, en la iglesia de los colosenses, quien viajó, se trasladó 1.600 kilómetros para ver a Pablo. Así que la ayuda de Dios a veces viene en forma de carne humana, en forma de huesos, de gente, con seres humanos, que son de gran consolación. Versículo 11. Dice, y también Jesús, llamado justo, estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios, que son de la circuncisión. Ellos han resultado ser un estímulo para mí. Vuelvo al punto, podríamos llegar a la conclusión equivocada de que Pablo se está quejando. No se está quejando, no es el lenguaje. Está simplemente mencionando la bendición que fueron estos hombres, de este versículo 11 y los anteriores para él. La palabra estímulo es una palabra que se usaba en esos días para una medicina que calmaba el dolor de estómago.
Así que Pablo podría estar diciendo, estas personas fueron una medicina para mí, en medio de tanto dolor. En la vida de Pablo había personas que eran un dolor de estómago. Pero estas personas eran un alivio, eran un estímulo, eran una bendición. Y podemos aprender del compañerismo. Los cristianos crecen en compañerismo no solo tomando mate, sino que crecen en el campo de batalla, en las lágrimas, en el sufrimiento. Llorad con los que lloran. Crecemos juntos en dos terrenos, en los cuarteles y en el campo de batalla. Hay momentos para reír y compartir, en la camaradería y en el cuartel. Gloria a Dios por eso, es maravilloso esos días. Pero hay momentos para combatir por el Evangelio, sufrir juntos, sufrir con el otro. Y Pablo aquí no estaba bien, pero estaba bien. No la estaba pasando bien, estaba preso, pero estaba bien. ¿Por qué? Porque estaba rodeado de compañeros de ministerio. Una bendición. Entonces aprendemos sobre el cristianismo primitivo. En segundo lugar, aprendimos del compañerismo, el valor del compañerismo. En segundo lugar, aprendemos el valor de la transparencia cristiana. Versículo 7, el mismo versículo, dice: en cuanto a todos mis asuntos, os informará Tíquico, nuestro amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Porque precisamente, versículo 8, para esto os lo he enviado, para que sepáis de nuestras circunstancias. Para que sepáis de nuestras circunstancias. Versículo 9, y con él a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de vosotros. Ellos os informarán acerca de todo lo que aquí pasa. ¿Se dan cuenta, no? Les dice, podrán charlar con estos hermanos cuando ellos lleguen desde Roma. Llegarán pronto, llegarán con esta carta y ustedes podrán ser informados de mis asuntos. Versículo 9. Ellos os informarán acerca de todo lo que aquí pasa. El valor de la transparencia. Para Pablo no hay tal cosa como una vida secreta. Nadie tiene que saber mis cosas. Mi vida es mía. Una cosa es mi vida eclesiástica y otra cosa es mi vida privada. Todo lo contrario. Pablo abre todas las puertas de su vida. Y dicen, ¿quieren saber acerca de mí? Yo no voy a invertir tiempo hablando de mí en la carta, pero ¿quiénes portan la carta? Los mensajeros. Ustedes hablarán con ellos. Ellos saben absolutamente todo de mi vida. Y todo lo que está pasando aquí en Roma, ellos les contarán. Mis hermanos, hay principios aquí. La conducta de Pablo es para imitar. ¿Mis hermanos deben saber mis cosas o no deben saber mis cosas? ¿Hasta dónde tienen que saber? Y es una lucha, encontrar el punto. Y no hablamos aquí de desnudar mi alma, mi mente, mis miserias, ser tan vulnerable que cualquiera puede usar eso en mi contra. No estoy hablando de eso, estoy hablando de transparencia. Pablo era un ser transparente. Recuerdo el caso de una mujer, ella era parte de la iglesia, no de esta iglesia, y un día llegamos con mi esposa a su casa y no avisamos. No es parte de nuestra cultura, ¿no? Avisar. Es bueno avisar, pero no es parte de nuestra cultura, no es el protocolo que hay que avisar. Bueno, en esa ocasión no avisamos, porque estábamos cerca de la zona, pero recuerdo bien que tocamos el timbre y comenzamos a oír un montón de movimientos extraños y ruidos y... ¡Qué raro! Bueno, lo que sucedió es que ella salió enojada
Normalmente cuando uno va a hacer una visita, ¿qué espera? Que la persona le reciba. Pero ella salió enojada, diciéndonos cómo no le habíamos avisado, pero la observamos muy irritada. Pero la realidad es realmente no fuimos, muy, como esta situación es sospechosa. Sospechosa. Su vida no era transparente. ¿Qué podía pasar? ¿Que su casa esté sucia? ¿Quién no ha tenido algún día su casa desordenada y le llegó justo visitas ese día? Solo a mi esposa eso no le pasa nunca. Pero no se trataba de eso, se trataba de que había algo ahí sospechoso. Y el tiempo lo confirmó. Spurgeon dijo en una oportunidad: Dios nos libre de aquellos que son ángeles en la calle, santos en la iglesia y demonios en la casa. Pablo dice: todo lo que quieran saber de mí, no voy a escribir porque va a ser una epístola de 24 capítulos, pero ¿saben? Todo acerca de mí pueden hablar con mis hermanos. Mi casa está abierta. No tengo nada que ocultar. Absolutamente nada que ocultar. Transparencia fue una marca del cristianismo desde su inicio. El concepto de cuerpo, de familia de la fe, de hermandad. Voy a citar simplemente, no lo busquen, Hechos 2:46. Y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y una nota aquí, hay una gran diferencia de la comunión en el Evangelio, que es lo que Pablo está planteando aquí como una marca del cristianismo primitivo, el hecho de la transparencia, y hay que hacer una diferencia con el chusmerío carnal. Eso es otro asunto. El chusmerío carnal es aquel que ingresa por la fuerza en la vida de las personas. La comunión es: yo entrego una llave de mi vida, porque no tengo nada que esconder. El chusmerío es: no importa, no necesito llave. Yo entraré, sabré, y quiero saber, ¿y cómo es esto? ¿Y qué funciona? Bueno, eso no es comunión. Observen el pasaje, versículo 13, donde vemos la diferencia. Dice: porque le soy testigo de que tiene profundo interés por vosotros. Hablando de Epafras, el pastor que había viajado a Roma, estaba con Pablo en ese momento. Dice: yo doy testimonio que este hombre tiene un profundo interés por vosotros y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. ¿Qué clase de interés profundo tenía Epafras? ¿Es un interés carnal? ¿O es un interés espiritual, fraternal, amoroso? Claro que sí, y es parte del discipulado. Yo me meto en la vida de las personas, no para husmear, para encontrar asuntos, no. Me meto como se metió Jesús en la vida de los discípulos, como parte del discipulado. No es simplemente un profundo interés en la vida ajena, simplemente por curiosidad carnal. No es eso, no es curiosidad ociosa. Es el tipo de relaciones que debemos desarrollar en la iglesia. Es la integridad cristiana. Es la integridad cristiana. Y saben, no es evidencia de ser maduros. No es evidencia de madurez, es evidencia de salvación. No es solo madurez, es salvación. Alguien que ha llegado a Cristo tiene su vida limpia. Es lo que la Biblia dice. Somos nuevas criaturas. Ya no vivimos una vida sospechosa, oculta. Somos cartas abiertas, dice, leídas por todos, dice el apóstol Pablo. Así que podemos saber, no todo, pero bastante, de cómo era el cristianismo, de la óptica paulina, pero sin dudas hay una armonía con los demás
con las demás epístolas y los evangelios, de cómo se movía la iglesia del Señor. Sobresale el valor del compañerismo en el ministerio, el valor de la transparencia, de abrir mi vida para que otros me conozcan con mis debilidades, mis miserias y mis virtudes, mis dones, mi madurez, conocimiento y todo lo que pueda ser de bendición para mi hermano, lo coloco en el altar de la comunión. Pero también aprendemos, observen, el valor de las personas. Y eso se observa en los nombres. Cuando uno lee ya esta parte final de la epístola, leemos, y si usted subraya allí, encontramos allí 4 iglesias. La iglesia de los colosenses, se puede subrayar cuando dice ustedes. La iglesia dice un Ninfas, y la iglesia que está en su casa, segunda iglesia. Luego la iglesia de los laodicenses, que la volvemos a encontrar en Apocalipsis. Y la iglesia en Hierápolis. Y ya hemos mencionado que probablemente estas 3 iglesias que estaban muy cerca, en distancia, Colosas, Hierápolis y Laodicea, eran fundadas por el mismo hombre, por Epafras. Así que tenemos 4 iglesias y luego tenemos nombres de personas. Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, podríamos estar hablando de ellos horas y no es el tema, simplemente quiero sacar aquí una implicación. Bernabé, Jesús, llamado el justo, Epafras, Lucas, Demas, Ninfas, Arquipo y Pablo mismo. Así que 12 hombres, 12 nombres. 12 nombres que algo debemos aprender de esto, y es que la iglesia son personas, no edificios. No edificios, son personas. Es más, no había edificios en esos días. Llegaron siglos más tarde. La membresía de las iglesias son personas. Y la cita de tantos nombres nos hablan de la importancia de las personas, la importancia de las relaciones, la importancia de la influencia de las vidas de estas personas en la historia de la iglesia. Los nombres son personas. Los nombres producen una reacción en nosotros. Dice Proverbios 10:7, la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Los nombres provocan reacciones en nosotros. Si hiciéramos esa famosa experiencia de entrevista ping-pong, ustedes saben, se dice un nombre, una ciudad o lo que sea, y la persona responde lo primero que viene a su mente. Un nombre, una respuesta, lo primero que viene, lo primero que piensa cuando oyen ese nombre. Si yo digo Judas, ¿se dan cuenta de la experiencia? Si yo digo Jonás, no me diga la ballena, por favor. Jonás. Acam. Mi esposa hace unos años me dijo un chorro. Acam. Timoteo. Tu nombre. En 100 años, en 50 años, en 20 años. A propósito, ¿qué asociarán las personas cuando escuchen tu nombre? Porque somos parte de la historia de la iglesia. Alguien dijo que somos Hechos capítulo 29, ¿no? Porque la historia de la iglesia no termina en Hechos 28. ¿Cómo asociarán? ¿Cómo responderán a tu nombre? ¿Qué marca dejarás en la historia de la iglesia? Hablando de nombres, ¿sabías que hay una lista de nombres en el cielo? Dice Apocalipsis 20:15, el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Apocalipsis 21:27,
y jamás entrará en ella nada inmundo, hablando de la ciudad celestial. Ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Nombres. Cuando los discípulos volvieron impactados porque tenían poder sobre los demonios, Jesús les dijo: no se regocijen en esto, de que los espíritus se os someten, sino regocijaos en que vuestros nombres están escritos en los cielos. Qué triste sería que tu nombre esté en la lista de membresía de una iglesia y no esté en el libro de la vida del Cordero. Podría pasar que seas miembro inclusive de esta iglesia y tu nombre no figure en el libro de la vida, que es el libro de los salvos, de los elegidos. Un pecador que se arrepiente y cree en Cristo puede saber que su nombre está en el libro en ese libro que consta toda la lista de todas las personas por las cuales Cristo murió y tomó el lugar de ellos y pagó por sus pecados y que tienen vida eterna. Claro que sí. La evidencia de que son salvos es su perseverancia. Es un libro de gracia. Cristo vino, se hizo hombre, vivió y murió en nuestro lugar para lograr esta salvación tan maravillosa. Es una salvación por gracia y esta carta termina hablando de la gracia. Cristo está vivo, sentado a la derecha de Dios, y su evangelio para los pecadores es un mensaje de gracia. Tenés que venir, si en esta noche no estás en Cristo, tenés que venir a sus pies, tenés que creer en Jesús, hacerlo a Él, tu Señor y tu Salvador. Y podés disfrutar y regocijarte, y estas palabras de Jesús pueden tener sentido en tu corazón. Regocijarte por la gracia de que tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Simplemente es una implicación para los amigos que están en esta noche y no tienen esa relación con Cristo. ¿Está bien? Pero nuestro pasaje habla un poco de lo que era el cristianismo en el primer siglo. Hemos visto el valor del compañerismo en el ministerio, de asistir a los que sufren, de estar allí en el servicio, en las buenas, en las malas. Hemos visto el valor de la transparencia, de la comunión, de abrir mi vida a esas relaciones con mis hermanos. Hemos visto el valor de las personas. La iglesia son personas, nombres. Cada nombre es una historia de redención. En este día hemos celebrado la incorporación a la membresía de 16 personas, creo que alguien mencionó, 16 personas, pero esas personas no son números. Son personas, son nombres, son historias de redención que están conectadas con la sangre de Cristo. Él vino a comprarnos para Él. Así que si pudiésemos y tuviésemos el tiempo, cada vida es una historia de redención. Y cada una de esas personas podrían contar su encuentro con este Salvador maravilloso. Y en último lugar, aprendemos sobre la responsabilidad en el ministerio. Antes de terminar la carta hay una nota de amonestación que por lo menos a mí me llamó la atención, versículo 17. Y decid a Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor, para que lo cumplas. ¡Wow! Pobre Arquipo, ahí fue cuando Arquipo se cayó para atrás, porque esta carta se leía en la iglesia. ¿Saben? La infidelidad en el cumplimiento del deber en la iglesia es lo que confronta aquí Pablo. Y como la carta fue leída en la iglesia públicamente, el mensaje llegó para todos.
todos supieron que este hombre, Arquipo, no estaba siendo responsable en el ministerio. Debió ser algo público, notorio, contaminante, porque si no, pienso que Pablo, con su ética cristiana, no lo hubiese tratado públicamente. Debió ser un caso como un poco de levadura que leuda toda la masa. Este hombre tuvo que ser reprendido por Pablo, y recuerden que Pablo no conocía la iglesia. Todo lo que sabía de la iglesia lo sabía por medio de Epafras, pero no sabemos por qué, solo podríamos especular, que Pablo lo confronta públicamente por el incumplimiento del deber. Y quiero leerles algo, les aseguro que es duro, les anticipo que es duro, y fue escrito por un pastor, Erwin Luxer, sobre este tema. Él dice así: yo creo que es hora de replantearse la idea de que la iglesia es un ejército de voluntarios. ¿Desde cuándo Dios nos dio la opción de reclutarnos? ¿Acaso Él discute los términos del compromiso con nosotros? ¿Solamente debería esperarse fidelidad de los que reciben salario por su trabajo? Así que debemos seguir trabajando con expertos en llegar tarde, en romper promesas, en hacer prórrogas, y nuestro ejército voluntario sigue cojeando por el camino. Un ejército de voluntarios nunca será suficiente. Solamente uno reclutado por un llamado supremo tendrá la determinación para terminar la tarea. Fin de la cita. Hermanos, es duro, pero tenemos conceptos no bíblicos, sino humanos, acerca de las tareas que hacemos en la iglesia. La amonestación de Pablo viene con una base teológica importante. Observen, cuida el ministerio que has recibido del pastor. Dice así: cuida el ministerio que has recibido de tu líder ministerial. Cuida el ministerio que has recibido del Señor. Hay una otra versión, dice así: decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Y otra versión dice así: díganle a Arquipo, casi como que no quiere hablar con Arquipo. Díganle a Arquipo que se ocupe de la tarea que recibió en el Señor y que la lleve a cabo. No es una amenaza, es una amonestación. La verdad que podemos subrayar aquí: todo servicio en la iglesia es dado por el Señor mismo y se espera responsabilidad y fidelidad. Nadie se puede excusar diciendo: se hace lo que se puede, como una justificación a la infidelidad. Saben que nuestro servicio a Dios es una respuesta a la obra que Cristo hizo por nosotros. Es adoración. Es adoración. Y me llama la atención, y esto es para mí también. Dice, y si tenemos este concepto falso de personas que se justifican diciendo: yo soy un voluntario, debemos seguir trabajando con expertos en llegar tarde, en romper promesas y hacer prórrogas. Un ejército rengo no va a tener mucho éxito en el campo de batalla. Pero quiero ver el lado positivo de esta exhortación. ¿Se imaginan una iglesia comprometida en sus tareas, pero con el Señor y de corazón, como un acto de adoración? Cuando nadie te ve, vamos a orar. Querido Padre, gracias por tu palabra. Señor, oramos que nos perdones
porque no somos del todo fieles como deberíamos. No respondemos de acuerdo a la asombrosa gracia que has derramado sobre nosotros. Señor, ninguno aquí sufre las cadenas por causa del Evangelio. Pero nos quejamos más que Pablo, Señor. Perdónanos. Ayúdanos a depender de ti para nuestras necesidades. A no manipular, a no dar lástima, a no enviar mensajes indirectos, porque todo eso es resultado de nuestra falta de fe y de nuestro egoísmo. Señor, ayúdanos a madurar. Y Señor, ruego a ti que nos ayudes a vivir vidas transparentes, en integridad. Padre, si hay alguien presente en esta noche, que sea miembro de esta iglesia o de cualquier otra, que tenga una vida doble, Señor, tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado y la tremenda necesidad de poner su vida en orden por causa del reino de Dios, por causa del nombre de Jesucristo. Oh Padre, tu palabra es clara, un poco de levadura leuda toda la masa. Señor, santifícanos. Santifícanos de esa levadura que no la vemos porque no la hemos buscado, porque hemos sido ociosos, negligentes. Padre, nos exponemos frente a ti en esta noche, frente a tu palabra. Examínanos tú. Y por favor, lávanos de toda maldad y ayúdanos a vivir a Cristo, la supremacía de Cristo. Padre, gracias por esta carta que hemos estudiado por meses. Que no seamos oidores olvidadizos, que traigamos una y otra vez sus verdades a la vida práctica. Ayúdanos a conectar el culto del domingo con el lunes, Señor. Guárdanos de ser como ese hombre que se contempla en el espejo y se va y se olvida, Señor. Oh Padre, ayúdanos, por favor. Y rogamos también por las personas que están en esta noche sufriendo, que tu iglesia, Señor, sea un instrumento para consolación. Señor, para aquellos que están sufriendo por el pecado, que tu iglesia sea un instrumento para santificación, para confrontación. Y oramos por aquellos que no conocen a Cristo en esta noche, como todos nosotros hemos estado en otra etapa de nuestras vidas, perdidos, sin Dios, sin esperanza, sin luz, comiendo de las migajas que este mundo provee, sin paz, y pensando que esa era una gran vida, Señor. Pero cuando encontramos a Jesús, encontramos la vida verdadera. Señor, si hay alguien en esta noche, no sabemos, en esa condición, ten misericordia, Padre, y sálvale, que pueda creer en el Evangelio, Señor. Gracias, Padre, por este día que nos has regalado juntos. En el nombre de Jesús.